Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión rápida del Renault Zoe 2020, que sería el restyling que se le hizo a la versión de 2013. No cambia demasiado estéticamente, simplemente le han pegado un lavado de cara delantero y trasero. La parte de dentro es bastante diferente, por no decir que es un coche nuevo. El chasis ha cambiado un poquito porque ahora es un poquito más grande la parte de la zona del motor, porque lo tenemos de tres formas técnicas diferentes. Lo hay con un motor pequeñito de 110 caballos, con un motor grande de 135 caballos y con una batería pequeña o grande de 40 o 52 kilovatios. Lo hay en tres combinaciones diferentes y lo hay en tres acabados diferentes. Parte desde 27.000 euros la versión más básica, aunque yo os recomiendo la versión intermedia, quizás con el motor más pequeñito y quizás con la batería pequeñita. Básicamente porque para el día a día está muy bien, la batería grande está muy bien, son más de 400 kilómetros de autonomía, pero reales van a estar un poquito menos de 400. Yo creo que para el día a día una versión un poquito más normal, además de que nos ahorramos bastante dinero, podría ser suficiente. Los asientos son muy blanditos y la posición de conducción es alta y con el volante como muy inclinado. La sensación es la de ir en una furgoneta o algo así. La puerta sería todo en plástico duro, menos la parte gris, la parte central, que sería en tela acolchada. Y en la parte interior, si pisamos el freno y pulsamos el botón de encendido, vamos a encender el coche. En la parte izquierda tendríamos todos estos botones. En la revisión en profundidad que os dejo en la descripción os lo enseño todo perfectamente, ¿vale? Toda la parte superior, muy sencillita. En el volante podemos ver control de velocidad, los botones para el cuadro. Ahí tenemos los botones para el sistema multimedia y aquí tenemos el cuadro. El cuadro siempre va a ser digital, podemos cambiar algunas funciones para ver por ejemplo la navegación en la parte media o algo así. El consumo que está haciendo es en torno a 12,7, 12,8, 12,9 más o menos, es un consumo muy bueno. En la parte central el sistema multimedia va a variar entre tres formas diferentes, es decir, sin pantalla, una pantalla un poquito más pequeña o una pantalla más grande. Como mucho en el acabado más alto podemos añadirle opcionalmente navegación. Los botones que tenemos en esa parte de ahí, climatizador, USBs, toma 12 voltios y la palanca de selección de posición ha cambiado. Si seleccionamos marcha atrás, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y un poquito más hacia atrás un hueco, freno de estacionamiento eléctrico y doble portabebidas. No tenemos reposabrazos. Y ya os digo, la postura de conducción se hace un poco rara porque es alta y con una postura como si fueras en una furgoneta, pero es una posición muy cómoda. Tenemos llave con detector de proximidad. Si nos alejamos con la llave en el bolsillo, se bloquea como acabáis de ver o se desbloquea. Las puertas traseras son súper grandes, el acceso a la parte trasera es muy bueno, sí que el pilar superior está un poquito bajo, pero es una postura buena. Es amplio pero tiene trampa, es decir, si nosotros subimos el reposacabezas, la cabeza nos da contra la parte esa de la esquina, o sea, nos llega a esa zona. Si ponemos la cabeza en una zona un poquito más normal, que sería esta altura sin estar echado hacia atrás, sí que sería un poquito más alto y más cómodo en ese aspecto. Pero si os fijáis, buena visibilidad al entorno, el espacio es bueno para estar hablando de un coche de 4 metros, doble USB en la consola central. Y el coche en general es bastante amplio, tanto en la parte delantera, trasera, el maletero más o menos. En la parte trasera sigue siendo un coche muy estrecho, han cambiado que ahora los pilotos son completamente en LED y el maletero es muy amplio, pero es lo que os decía, la distribución tanto del subwoofer del equipo de sonido premium, que yo quizás no os recomiendo el sistema de sonido ampliado por el maletero, no sé si se podría reubicar. Tenemos por ahí las herramientas y por ahí uno de los cables. Tenemos un doble fondo muy pequeñito en donde guardar un par de cosillas, pero no sé, si no me trajeran esto y eso y aquello, sería todo como un poquito más cómodo, ¿no? O si lo hubieran distribuido un poquito mejor. En colores no hay muchos, pero hay mucha variedad. ¿A qué me quiero referir? Hay colores muy diferentes, no se basan a lo mejor en 8 grises diferentes, y hay uno que me parece súper precioso, que es el morado o en azul. Creo que son dos colores que le quedan muy bonitos al Zoe, y hay 4 llantas diferentes. Las 4 son bien, por lo menos no hacen efectos raros ni cosas raras, son unas llantas normales. Estas me recuerdan un poquito a las del Scenic. Me parece un Modus, o sea, es un coche que me recuerda cada vez más a un Modus. Creo que el restyling que le han hecho ha sido muy bueno, sobre todo en el interior, y en la descripción os dejo una prueba en carretera
en donde os hablo sobre mis impresiones.